Un saludo especial a nuestra compañera Luzaida Martínez, coordinadora de Escuela Sindical Virtual, FECODE, y nuestro líder Carlos Góngora, quienes hacen posible este espacio de formación justo y necesario para todos y todas. Además, darle la bienvenida y agradecimiento a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alessandra Aponte, abogada sindicalista de la Asociación de Trabajadores de Cundinamarca, ADET. Es un gusto presentarle la sexta sección de formación en la que abordaremos un tema de suma importancia para nuestra labor docente, la evaluación de desempeño en el marco del decreto 278 de 2002. Como sabemos, este proceso evaluativo debería ser una herramienta pedagógica para el mejoramiento profesional y la calidad educativa, pero en la práctica muchas veces se convierte en un instrumento de presión, coerción o deslegitimación del trabajo docente. En este espacio queremos analizar críticamente cómo transformar la evaluación en un proceso justo, formativo y respetuoso de la autonomía pedagógica, tal como lo plantea la Guía 31 del Ministerio de Educación Nacional, pero desde una mirada sindical, ética y humana. Durante esta semana buscamos identificar los mecanismos legales para la defensa del debido proceso y reflexionar sobre cómo evitar que la evaluación sea usada como herramienta de control, afectando la libertad de cátedra y la participación sindical. Compañeros, esta sesión es una oportunidad para reivindicar el sentido pedagógico de la evaluación y recordar que ningún formato o calificación puede medir la vocación, el compromiso y la entrega con que ejercemos nuestra profesión. Por eso invitamos a participar activamente y a compartir sus experiencias en este espacio. Solo a través del diálogo y la organización podemos convertir la evaluación en un instrumento de mejora y no de castigo. Bienvenidos a esta jornada de reflexión, formación y defensa de la dignidad docente. Recordemos también que solo cuando conocemos nuestros deberes y derechos frente a una situación, podemos actuar objetivamente para defenderlos en caso que así se requiera, ya sea para nosotros mismos o para nuestros compañeros. Entonces, a continuación le doy la palabra a nuestro jefe sindical, Carlos Góngora, para hacer un saludo. Carlitos, tiene la palabra. Bueno, buenos días, saludar todos los participantes de este gran curso, de esta gran propuesta de Escuela Sindical de Cimatol. Como ustedes saben, mi nombre es Carlos Góngora, secretario de Escuela Sindical de Cimatol. Quiero agradecer a la participación de Luz Aida Martínez como asesora de FECODE de Escuela Nacional, quien ha sido muy importante para que podamos desarrollar esto. Nosotros como organización Cimatol le apostamos a la capacitación que se pueda dar para todos los docentes del departamento y de Ibagué, desde manera virtual, aplicando las tecnologías y los avances que tienen que ver en las TIC. También quiero agradecer a la doctora Ale, que nos acompaña hoy y, y la capacitadora. También agradecer a mi equipo de escuela, especialmente a los tutores, que son los que hacen realidad que este proyecto se pueda dar. Bienvenidos compañeros y no olviden que esta capacitación es muy importante para el Magisterio de Tolima y Ibagué y que agradecemos que ustedes también lo ayuden a impulsar. Un abrazo y bienvenido a esta gran capacitación del día de hoy. Carmencita se le cerró el micrófono. Le doy la palabra a nuestro compañero Oscar, quien hará la presentación de la doctora que nos estará ilustrando con su conferencia frente a la evaluación del 1278. Carlitos, perdón, Oscar. Muy buenos días, compañeros. Igualmente una cordial bienvenida a todos los asistentes. Agradecerles el compromiso, la persistencia
y la continuidad que le estamos dando a este proceso. El día de hoy nos acompaña la doctora abogada Alexandra Aponte de la Asociación de Trabajadores de Cundinamarca ADEC, la cual nos va a hacer la presentación de este tema tan importante para nosotros, para nuestra profesión, sobre todo para nosotros los nuevos, como nos llaman, los que nos están evaluando en la actualidad. Y pues, importante para el magisterio, para la reivindicación de nuestros derechos y para saber pues cuáles son realmente nuestros deberes y nuestros derechos de nuestra profesión. Entonces le damos la palabra a nuestra compañera Alexandra. Bienvenida. Es un placer para todos tenerla acá con nosotros. Muy buenos días, profe Oscar, muy buenos días, profe Carlos, profe Carmen, a la profe Luzaía que me hizo extensiva esta invitación para acompañarlos el día de hoy en esta capacitación. De antemano agradecerles este espacio, esperamos que todos los maestros, maestras del departamento del Tolima que se están uniendo o que posteriormente pueden tener acceso a este material, encuentren en esta capacitación herramientas importantes, valiosas desde el enfoque jurídico sindical, ya de cara a lo que es la evaluación de desempeño de conformidad a lo establecido en el decreto 1278 de 2002, el Estatuto de Profesionalización Docentes. Entonces, sin más preámbulo, pues me voy a permitir compartir pantalla para arrancar con nuestra capacitación. Me indican si se está viendo. Sí, doctora, ya se está viendo en pantalla. Señora. Perfecto. Bueno, siempre me gusta un poquito presentarme antes de cualquier intervención. Siempre es importante saber quién se dirige a las personas. Mi nombre es Alexandra Ponte Mujica, soy abogada, especialista en responsabilidad civil y del Estado, asesora de la Asociación de Trabajadores de Cundinamarca desde hace más de 10 años. Actualmente también asesoro 3 de los 7 entes territoriales certificados del departamento, entre ellos Suacha, Chía, Zipaquirá, y he participado como asesora externa y conferencista en el Sindicato de Maestros del Casanare. Entonces me place mucho estar aquí. Esperamos que las herramientas que brindemos hoy desde la parte jurídica sean valiosas para todos. Arranquemos entonces a desarrollar la temática que hoy nos ocupa. Y es importante, yo siempre arranco mis intervenciones ilustrando un poco lo que tiene que ver con el asidero jurídico, pues de la temática a desarrollar. El asidero jurídico de la evaluación de los servidores públicos, pues realmente encuentra su génesis allí en el artículo 125 de nuestra Constitución Política de Colombia. Muchos maestros, muchas maestras, cuando abordamos el tema de la evaluación, siempre me preguntan, me indagan y me dicen, ¿por qué los maestros 2277 no son objeto de evaluación versus los maestros 1278 sí quedó allí establecido en el Estatuto de Profesionalización Docente? La respuesta que siempre solemos darle es que es un mandato constitucional, y ese mandato constitucional pues lo tenemos allí establecido en el artículo 125, que enmarca que los empleos en entidades u órganos del Estado son de carrera y que por lo tanto el ingreso a la carrera y el ascenso pues se hacen con base en mérito y cualidades. De allí que se logra determinar que la evaluación para todos los servidores públicos es un mandato constitucional, pero que también en virtud de ese mandato constitucional o en atención irrestricta a los principios rectores de nuestra Carta Política, pues ese proceso evaluativo debe estar conforme a unos principios que ya entraremos a analizar más adelante. Entonces, es de allí, desde ese mandato constitucional, que se reglamenta en el Estatuto de Profesionalización Docente para nuestros maestros, maestras y directivos docentes a nivel nacional. Otras normas o disposiciones normativas, ya hablando un poco en tema de jerarquización normativa y descendiendo en lo que es la parte legal, la parte normativa, pues vamos a encontrar que la evaluación como tal está regida
o reglamentada por unas disposiciones normativas. ¿Cuáles son esas disposiciones normativas? Vamos a encontrar la Ley 115 de 1994, vamos a encontrar la Ley 715 del año 2001, en atención a lo que son las funciones de nuestros directivos docentes rectores a nivel nacional. Vamos a encontrar, por supuesto, el decreto 1278 de 2002, Estatuto de Profesionalización Docente. Allí vamos a encontrar un capítulo específico que determina o reglamenta lo que es el proceso de evaluación para nuestros maestros, maestras y directivos docentes, y ese es el capítulo sexto. Allí en el artículo 27, que ya descenderemos a él, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de evaluación a los que están sometidos maestros, maestras y directivos docentes en la efectiva prestación del servicio educativo. Por supuesto, vamos a encontrar el decreto reglamentario de este decreto 1278-2002 en lo que respecta a la evaluación de desempeño, que es el decreto 3782 del año 2007. Por supuesto, va muy de la mano con la guía 31 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, donde vamos a encontrar los protocolos para adelantar pues esta evaluación de desempeño para nuestros maestros, maestras y directivos. Básicamente este es el asidero jurídico del proceso evaluativo del magisterio a nivel nacional. Y empezamos a descender un poco en lo que respecta a la evaluación como tal, haciendo hincapié pues en estas normas a las que ya hicimos relación, y vamos a encontrar que el Estatuto de Profesionalización Docente, como ya advertimos en su capítulo sexto, pues reglamenta el proceso evaluativo del magisterio a nivel nacional. Y vamos a encontrar allí en su artículo 27 cuáles son esas modalidades de evaluación a las que son sometidas maestros, maestras y directivos. Vamos a encontrar 4 modalidades. El artículo 27 trae 3, pero constitucionalmente, pues obviamente debemos advertir que son 4. La primera, pues, es el concurso de méritos, es decir, que yo no puedo hablar de una evaluación si yo no tengo derechos de carrera. Y ahorita advertiremos quiénes son objeto de evaluación y quiénes no. Entonces, el concurso de méritos, de conformidad a lo establecido en el artículo 125 de la Carta Política de la Constitución, que ya pues revisamos con antelación, prevé que para el ingreso a algún cargo o algún cargo en un órgano de una entidad pública, pues obviamente vamos a tener que someternos a ese concurso de méritos que se cataloga o que se concibe en sí mismo como una modalidad evaluativa. Número 2, tenemos la evaluación en periodo de prueba. Una vez surtido ese trámite del concurso de méritos, pues obviamente para poder ser inscrito en el escalafón, para poder adquirir mis derechos de carrera, pues voy a tener que ser sometido a un periodo de prueba conforme lo dispone el decreto 1278-2002. Tenemos también que una vez superado ese periodo de prueba, una vez me evalúen y esa evaluación sea satisfactoria, además de cumplir con los otros requisitos que establece la norma, voy a ser sometido a partir de ese momento anualmente a una evaluación de desempeño, que es la que hoy entraremos a revisar un poco más al detalle. Y, por supuesto, tenemos también como modalidad de evaluación la evaluación de competencias. Esta evaluación de competencias pues tiene un carácter voluntario, es decir, quienes cumplan unos criterios, quienes cumplan unos requisitos determinados por el Ministerio de Educación Nacional. Para este año, pues por supuesto ya tenemos el acto administrativo emitido por los entes territoriales en acogida de lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos y podernos presentar a esta evaluación de competencias que tiene como objeto o que pretende precisamente que nuestros maestros, maestras, directivos docentes puedan ascender de grado en el escalafón o cambiar de nivel. Entonces, básicamente, estas son las 4 modalidades de evaluación que trae consigo desde el marco constitucional y el Estatuto de Profesionalización Docente, repito, en su capítulo 4, artículo 27 del decreto 1278 del año 2002. Y entonces aquí viene algo que es supremamente relevante y es, la profe Carmen hacía un preámbulo que desde mi punto de vista jurídico es supremamente ajustado. Y es cómo debo concebir yo la evaluación de desempeño.
¿sí? Porque no podemos cambiarle el enfoque constitucional, no podemos cambiarle el enfoque que el mismo estatuto de profesionalización o el objeto que el mismo estatuto de profesionalización docente nos da. Y es que la evaluación de desempeño debe tener un enfoque netamente, meramente pedagógico, no coercitivo. Desafortunadamente, desde la expedición del decreto 1278-2002, es decir, hace más de 20 años, la evaluación de desempeño, no en todos los casos, pero sí se ha logrado establecer que en algunos eventos ha sido utilizada como un mecanismo de coacción, como un mecanismo coercitivo para nuestros maestros, para nuestras maestras, para nuestros mismos directivos docentes, perdiendo el enfoque o perdiendo el objetivo, que no es castigar, sino fomentar el desarrollo y el mejoramiento continuo de la calidad educativa en nuestras instituciones educativas a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, de ahí que es un proceso formativo que es con un enfoque netamente pedagógico y que debe quitársele totalmente ese enfoque coercitivo, sancionatorio que se le ha dado. Y es importante entender así la evaluación de desempeño. ¿Quiénes son evaluados o quiénes son objeto de la evaluación de desempeño? Entonces, advertíamos como modalidad o como una de las modalidades de las evaluaciones el ingreso a través de concurso o de méritos para adquirir derechos de carrera. Entonces, nos dicen que son evaluados, ¿sí? En esta evaluación anual de desempeño, los docentes que ya han adquirido derechos de carrera, ¿sí? Los docentes en periodo de prueba serán evaluados, pero pues esa modalidad de evaluación es diferente a la evaluación anual de desempeño, aunque cumple con los mismos criterios establecidos en la guía metodológica número 31. Pero los que son objeto de evaluación de desempeño, pues ya son los docentes que han adquirido derechos de carrera inscritos en el escalafón. Por lo tanto, no serán objetos de evaluación ni los docentes vinculados antes del 27 de junio del año 2003, es decir, los docentes 2277 de 1979, como tampoco serán objetos de evaluación los docentes que tienen una vinculación en provisionalidad. Solo los docentes, repito, que se encuentren inscritos en el escalafón, que se encuentren nombrados en propiedad, que ya hayan adquirido esos derechos de carrera, serán objetos de esta evaluación. Por supuesto, cuando hablo de docentes, aquí también me refiero a nuestros directivos docentes rectores. ¿Cuándo se realiza esta evaluación de desempeño? Decreto 1278 de 2002, pero además de ello su decreto reglamentario, el 3782 del 2007, claramente advierte que esta evaluación de desempeño se debe realizar al finalizar cada año académico. ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para ser objeto de esa evaluación? Ojo, los docentes en periodo de prueba deben cumplir con un requisito y es haber estado prestando efectivamente el servicio durante 4 meses para la vigencia en que va a ser objeto de la evaluación. Si ese maestro es nombrado en periodo de prueba y no alcanza la completitud de estos 4 meses a las que hace referencia la norma también indica con claridad pues que ese periodo de prueba se tendrá que prorrogar para la siguiente vigencia y por lo tanto el maestro o la maestra será evaluado al finalizar el siguiente año académico en ese periodo de prueba. Los docentes en la evaluación de desempeño deben cumplir un criterio que claramente enmarca el decreto 3782 del año 2007, y es que por lo menos tengan 3 meses de servicio que pueden ser continuos o que pueden ser interrumpidos en el establecimiento educativo en el respectivo año académico. Esto es muy importante porque ustedes saben o conocen que se pueden presentar algunas situaciones administrativas como incapacidades, como licencias, que podrían llegar a tener un impacto en este criterio o en esa condición y que pueden llegar a conllevar a que no se pueda adelantar este proceso evaluativo para nuestro maestro, para nuestra maestra o para nuestro directivo docente. Por lo tanto, repito, el criterio sine qua non, obligatorio, para que el maestro sea objeto de evaluación de desempeño es que tenga o cuente con 3 meses de servicio,
que puede ser continuo o que puede ser interrumpido en el establecimiento educativo en el respectivo año académico. Si no se cumple con este criterio, muy seguramente el maestro, la maestra o el directivo pues tendrá que aplazar ese proceso de evaluación o para la vigencia respectiva no será objeto de evaluación de desempeño. Identifiquemos aquí qué situaciones se pueden generar que tengan como alguna implicación en la evaluación. Licencias por maternidad. Las licencias por maternidad, por lo general, pues nos lleva a establecer que hay una cesión de la real efectiva prestación de servicios de más de 4 o de más de 6 meses, ¿sí? Dependiendo de la situación, obviamente, de la docente. Sin embargo, si esta maestra que se encuentra en estado de gravidez, que hace uso legítimo del derecho a la licencia por maternidad, pues cumplió con este requisito de la completitud de sus 3 meses, pues obviamente tendrá que ser objeto de la evaluación, pues se cumple con el criterio allí establecido. ¿Cuándo se puede generar que un maestro o una maestra tenga menos de los 3 meses? Cuando ha sido sometido a una incapacidad continua, permanente o licencia por enfermedad que supera más de los 7 meses, que supera más de los 8 meses, que supera más de los 9 meses. Pero en esos casos específicos ya nos estaríamos encontrando frente a la situación de una valoración de pérdida de capacidad laboral por una incapacidad continua, permanente e ininterrumpida que de conformidad a lo establecido en el decreto 1655-2015, pues podría conllevar a un estado de invalidez del maestro o la maestra y en últimas al reconocimiento de su pensión por invalidez ante el FOMAC. En estos casos es donde se podría presentar incapacidades que superen, pues obviamente los 6 meses, los 7 meses, que conlleve a no cumplir con este criterio de los 3 meses de servicio efectivo en el establecimiento educativo. Por lo tanto, estos docentes que se encuentran en esta situación, que se encuentran en incapacidades prolongadas, permanentes, pues muy seguramente no van a ser objeto de su evaluación de desempeño. Esto como para poner algunos ejemplitos con respecto a situaciones administrativas que se pueden presentar. ¿Cuáles son esos puntajes de evaluación? Encontramos 3 puntajes de evaluación. Tenemos los puntajes de 1 a 59 puntos porcentuales que determinan pues una calificación no satisfactoria. Vamos a tener puntajes del 60% al 89 puntos porcentuales o al 89%, que ya determinará una calificación satisfactoria y suficiente de conformidad a lo establecido por el decreto 1278 para que esa evaluación sea satisfactoria, no vaya a tener alguna de las consecuencias que ya revisaremos más adelantico. Y vamos a tener una calificación sobresaliente cuando superamos los 90 a los 100 puntos porcentuales. Muchos maestros, maestras me preguntan qué diferencia hay o qué impacto puede llegar a tener una calificación satisfactoria sobre una evaluación sobresaliente. En el caso de Cundinamarca, anualmente Cundinamarca ha expedido una circular de criterios de excedencia previo a los estudios de planta que se hacen en el primer semestre de cada anualidad. Dentro de estos criterios de excedencia que de cierta manera permiten proteger el debido proceso, permiten proteger el principio de igualdad de nuestros maestros o nuestras maestras que van a ser reubicados productos de estos estudios técnicos, dentro de esos criterios pues han establecido, por ejemplo, para determinar cuál es el maestro o la maestra que va a ser objeto de traslado, la calificación en su evaluación de desempeño. Entonces, nótense cómo allí una calificación satisfactoria o una calificación sobresaliente puede llegar a tener un impacto en algunas situaciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene una calificación no satisfactoria para un maestro, para una maestra o para un directivo docente? Pues la norma claramente me determina que si usted obtiene una calificación no satisfactoria durante 2 años consecutivos, pues básicamente se convertirá en un elemento para que se le revoque el nombramiento y pues usted quede por fuera del magisterio.
Entonces, esta es una de las consecuencias más importantes con ocasión a la obtención de un porcentaje o una calificación no satisfactoria en su evaluación de desempeño. Repito, para los docentes, si una evaluación de desempeño tiene una calificación no satisfactoria durante 2 años consecutivos, pues esto derivará en que ese maestro o esa maestra le sea revocado su nombramiento. ¿Qué pasa con los directivos docentes? En el caso de los directivos docentes, que también son objetos de esta evaluación, en el caso de tener una calificación no satisfactoria durante 2 años consecutivos, en primer lugar, trae como consecuencia que lo devuelvan al cargo, si es que contaba con ese cargo docente anterior, pues que obviamente tiene un impacto económico para este directivo docente, y en el caso en que haya ingresado directamente para el cargo de directivo docente, pues conllevará a la misma situación de un docente, y es que le revoquen su nombramiento. El plazo máximo para proferir la calificación es el último día del año escolar, la cual debe ser debidamente notificada. Y voy a hablar un poquito de la notificación, porque pues nos hemos encontrado con algunas situaciones a nivel nacional en este punto específico de la notificación de las evaluaciones de desempeño para nuestros maestros, para nuestras maestras. Recuerden, profe, yo aquí siempre hago una advertencia y siempre me gusta decir, deberíamos hablar de evaluación de desempeño no solamente a finalizar el año, sino al iniciar el año escolar. ¿Por qué? Es muy importante hablar de evaluación de desempeño al iniciar el año escolar, porque es en ese momento específico, en virtud de lo establecido en el decreto reglamentario de la evaluación, que es el 3782, y en atención a lo establecido en el artículo 11, que hace referencia a las responsabilidades del evaluador, que en este caso es el directivo docente rector, en que se haga un proceso de concertación entre el directivo, que es el evaluador, y los docentes, que son los evaluados, para efectos de determinar cuál va a ser ese plan de desarrollo personal, cuál va a ser ese plan de desarrollo profesional, objeto de seguimiento periódico, para que se concerten y se pongan en claro las reglas del juego de conformidad a lo establecido en la guía metodológica 31 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Aún nos hemos encontrado que en muchos casos o en muchas instituciones educativas ese proceso de concertación no se da. Si yo tengo las reglas del juego claras desde el principio, muy seguramente mi proceso de evaluación va a ser conforme a los principios rectores de la misma. ¿Cuáles son los principios entonces rectores de una evaluación de desempeño? Objetividad, imparcialidad, transparencia, que nos va a permitir de cierta manera nosotros llegar con unos elementos, con unos soportes, y que al final, cuando me van a generar mi calificación, pues no me cambien abruptamente las reglas del juego, que de por sí, si eso llegase a pasar, pues yo pueda utilizarlo como una herramienta para objetar lo, que ya abordaremos ese tema. Por lo tanto, número 1, al iniciar el año es importante que, en virtud del artículo 11, en atención a las responsabilidades del evaluador, se concerten cuáles van a ser las reglas del juego entre el directivo docente y entre los docentes. Número 2, si no se llega a dar este proceso de concertación, que ustedes como maestros, maestras, con esta charla pues tengan unos elementos de juicio suficientemente claros para decir, bueno, tengo este derecho de la concertación, la norma, el decreto 3782 lo prevé, yo puedo solicitarlo de manera individual o de manera grupal a mi directivo docente para que hagamos para que se dé este espacio de concertación y para que podamos definir los criterios evaluativos de conformidad a lo establecido en la guía metodológica. ¿Cómo lo hago? A través de un derecho de petición, lo cual me permite a mí llegar a final de año para mi calificación con unos elementos concertados, con unos elementos ampliamente definidos y con unos elementos que sean claros y conformes a derecho. ¿Quiénes evalúan? Esta es una función indelegable del directivo docente rector. Repito, es una función indelegable del directivo docente rector.
Es decir, que a ti como maestro, que a ti como maestra, pues no te puede venir a evaluar el coordinador. No obstante, hay un parágrafo del decreto 3782 del 2007 que advierte que el coordinador lo que puede, o más bien en atención a sus funciones, lo que puede es coadyuvar a ese proceso evaluativo, ¿sí? Más no evalúa, ¿sí? Más no evalúa. Ahora, esa coadyuvancia del coordinador o la coordinadora en ese proceso evaluativo, pues también tiene que estar ampliamente definido en ese proceso de concertación al que hicimos referencia con antelación. Muchos maestros y maestras me han preguntado, ¿qué pasa si soy objeto de un traslado durante la vigencia en que voy a ser evaluada? ¿Qué pasa si para la vigencia 2025 fui objeto de un traslado? ¿Quién me entra a evaluar? Es una de las preguntas que más frecuente me hacen. Otra pregunta que me han hecho, ¿qué pasa si el directivo docente rector se retira o es trasladado a otra institución educativa? ¿Quién entra a generar ese proceso evaluativo? Y una tercera pregunta que me hace, ¿quién evalúa a los directivos docentes rectores? Entonces vamos a contestar estas tres preguntas de manera inmediata. Si fuiste objeto de un traslado, bien por necesidad del servicio o bien por alguna de las situaciones extraordinarias que prevé el decreto 520 del 2010, que es el que reglamenta los procesos de traslados de los maestros, maestras y directivos docentes a nivel nacional, bien sea por una situación de salud en atención irrestricta a alguna recomendación de medicina laboral, bien sea por una situación o condición de amenaza, o bien sea en atención a una necesidad del servicio, pues la norma también me determina y me dice que tú serás evaluado en la institución educativa actual, es decir, donde se genera el traslado, siempre y cuando cumplas con ese criterio o esa condición de la permanencia de los 3 meses. Si fuiste trasladado a esa institución educativa en el mes de octubre o en el mes de noviembre y no me cumples con ese criterio de los 3 meses a los que hicimos referencia anteriormente, pues tendrá que evaluarte el directivo docente rector de la institución educativa en donde te encontrabas y de la cual fuiste objeto de traslado. Eso quiero que nos quede muy claro. Entonces, si en la institución educativa a la que fui trasladado llevo por lo menos los 3 meses que determina la norma, pues me evaluará el directivo docente rector de esa institución educativa a la que fui trasladado. Pero si no cumplo con ese criterio de los 3 meses en la institución donde fui objeto de mi traslado, me tendrá que evaluar el directivo docente rector de la institución educativa de donde vengo trasladado. Esa para la primera pregunta. ¿Quién evalúa a los directivos docentes rectores? La norma establece que lo evalúa el superior jerárquico o en su efecto quien determine el ente territorial, quien avale para cumplir ese rol o para cumplir esa función el ente territorial, el ente nominador, es decir, la Secretaría de Educación. Pasamos a algo que me encanta cuando abordo el tema de evaluación de desempeño y es los mecanismos de defensa. Entonces ya dijimos cuál es la calificación, qué pasa si mi calificación es no sobresaliente, no satisfactoria, o qué pasa si aún siendo satisfactoria yo no me siento conforme con el porcentaje porque considero que mi carpeta de evidencias daba para que esa puntuación o para que esa calificación pues fuera superior, fuera una calificación sobresaliente. Bueno, pues desde la parte jurídica tenemos unos mecanismos de defensa que también traen consigo la norma, algunos muy conocidos y otros no tanto, que espero que hoy les quede allí como una herramienta que ustedes puedan utilizar. Y por eso yo digo, esta conferencia se tiene que dar también a inicio de año porque un mecanismo que vamos hoy a abordar, pues no podemos esperar hasta octubre, no podemos esperar hasta noviembre para poderlo interponer, pero ya vamos a hablar un poco más de ese tema. Si yo soy calificado, es una obligación o es una responsabilidad del evaluador, artículo 11, decreto 3782 de 2007, el notificar debidamente al evaluado, ¿sí? ¿Y qué le notifica? No es solamente que le notifique a usted de manera verbal cuál fue su calificación, sino que le haga entrega del documento de su evaluación
y se la notifique para que usted, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, repito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de esa evaluación, si le hicieron esa notificación de manera personal o si le hicieron esa notificación de manera electrónica conforme lo prevé el Código de Procedimiento Administrativo, o en el caso de que el docente no se haya querido notificar, pues el directivo docente también, en atención a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, podrá notificar por edicto. Entonces, se surten este tipo de notificaciones: notificación personal, que es cuando te la entregan a ti, ¿sí? Tu calificación y tu documento. Puede ser notificación electrónica, cuando haciendo uso efectivo del canal dispuesto y autorizado por el maestro o la maestra, pues te notifican a través de tu correo electrónico la evaluación, si lo autorizaste de esa manera. O si el maestro o la maestra evaluado se negaron a ese proceso de notificación, pues el directivo docente tendrá la opción de notificar por edicto, conforme lo establece la Ley 1437 de 2011, a ese maestro. Surtía la notificación, el maestro, la maestra o el mismo directivo docente que es objeto de evaluación contará con un término de 10 días hábiles para el primer mecanismo de defensa, que es interponer el recurso de reposición y de manera subsidiaria el recurso de apelación. Y acá me detengo un poquito, porque muchos maestros, pues obviamente que desconocen esta temática, piensan que cuando hablamos de recurso de reposición y recurso de apelación es presentar dos documentos diferentes, uno que diga recurso de reposición y otro que diga recurso de apelación. Así no funcionan, mis queridos maestros. Usted en un solo documentico, en un solo escrito, va a interponer su recurso de reposición y de manera subsidiaria su recurso de apelación. Un solo documentico. En la parte de referencia, usted podrá indicar que es un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la evaluación de desempeño que le fue notificada con fecha tal. Y allí, en el escrito, pues usted podrá fundamentar, de conformidad a los criterios que al inicio del año se hayan concertado, de conformidad a su carpeta de evidencias, de conformidad a lo establecido en la guía metodológica 31 del MED, podrá desarrollar cuáles son los puntos específicos de la calificación que usted pretende objetar, y podrá acompañar ese recurso de las pruebas que usted considere que son pertinentes, conducentes para variar, cambiar, modificar, incrementar, pues su valoración. Entonces, es un solo documento. Aclaro otra situación en la interposición de los recursos, y es que muchos maestros, maestras me preguntan si esos 10 días hábiles se interrumpen con las vacaciones. Yo podría de entrada decirles que sí. Sin embargo, hay algunos entes territoriales que toman esos 10 días hábiles sin interrupción de las vacaciones. Entonces, como jurídica responsable, yo les diría a mis maestros que si ustedes van a hacer uso efectivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación, lo hagan dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, aun si se encuentran en vacaciones. Entonces, algunos me preguntarán, ¿y a dónde lo remito? Entonces, el recurso de reposición y en subsidio de apelación, que ya aclaramos es un solo documento, yo se lo debo presentar, y esto que nos quede allí muy claro. Vamos a subrayar esto con negrilla, por favor. El recurso de reposición y en subsidio de apelación, que va en un solo documentico, lo debo presentar ante quien me evaluó, ante mi evaluador, es decir, ante el directivo docente rector. Por lo tanto, si me encuentro en vacaciones, si el rector se encuentra en vacaciones, mi sugerencia respetuosa será que ustedes, a través de correo electrónico, lo remitan al correo del directivo docente rector o de la institución educativa para dejar allí la constancia de la radicación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. ¿Quién resuelve el recurso de reposición? El directivo docente rector, el evaluador. Él es el encargado, después de recepcionado, es decir, él llegará de sus vacaciones,
revisará su correo electrónico, encontrará el recurso y tendrá 15 días hábiles para resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto por el maestro o interpuesto por la maestra evaluada. ¿Qué puede pasar con ese recurso de reposición? Número uno, que atienda los motivos o los argumentos del maestro expuestos en ese documento, modifique, aclare, incremente la valoración. Si ese es el caso, pues obviamente ahí llega el proceso ya definido con ese recurso de reposición. Pero si ese recurso de reposición es resuelto de manera no favorable por parte del directivo docente rector, en virtud del numeral del artículo 11 del decreto 3782, es una obligación del directivo docente rector remitirle al ente territorial, es decir, a la Secretaría de Educación, el recurso de apelación para que sea como superior jerárquico el encargado en un término de 15 días hábiles de resolverlo de fondo. Quiero hacer referencia a que yo en ese recurso de reposición y en subsidio de apelación, yo le puedo solicitar al ente territorial se me nombre un segundo evaluador. Y una vez se me resuelva ese recurso de apelación, pues va a conllevar o va a derivar a que el ente territorial atienda mi petición, me nombre un segundo evaluador, ese segundo evaluador se comunique conmigo, entre a hacer una revisión pormenorizada de la carpeta de evidencias y obviamente resuelva ese recurso de apelación en lo que yo pretendo, que es la modificación de mi calificación. Entonces, este es el primer mecanismo de defensa, mis maestros, muy claro en cuanto a términos, muy claro en cuanto a estructura de lo que podemos hacer en caso de que mi evaluación sea no satisfactoria o en el caso de que aún siendo satisfactoria, pues no me encuentre conforme con ello. A través de los diferentes sindicatos, con Cundinamarca lo manejamos de esta manera, siempre les coadyuvamos a nuestros maestros y maestras con la interposición de este tipo de documentos. Yo a través de la profe Luzaía me permitiré compartirles en el transcurso de la próxima semana un formatico o un modelo de este recurso de reposición y en subsidio de apelación en caso de que nuestros maestros lleguen a necesitarlos, pues cuenten con esta herramienta, simplemente lo adecúen a su situación particular y lo puedan presentar. Segundo mecanismo de defensa que la norma nos trae, y este sí es poco conocido. Entonces, el más conocido es los recursos de ley, reposición y en subsidio de apelación. El menos conocido, mis queridos maestros, es el recurso de reposición o la recusación, el recurso de recusación o la recusación. La recusación es un elemento que yo desde la parte jurídica considero supremamente importante y es un elemento o un mecanismo del que no hacemos casi uso. Los recursos de reposición y en subsidio de apelación se presentan después de la evaluación, mientras que la recusación yo la puedo presentar antes de mi proceso de evaluación. Pues repito, recurso de reposición y en subsidio de apelación yo la puedo presentar con posterioridad a mi proceso evaluativo, mientras que la recusación yo la presento antes de mi proceso de evaluación. Y es que la recusación, pues es una figurita jurídica que permite proteger los principios rectores de la evaluación, como la objetividad, la transparencia, la igualdad, ante el empleador, solicitando que antes de mi evaluación se me nombre un segundo evaluador. ¿Cuándo yo puedo recusar? ¿Cuándo yo puedo prever que se me van a quebrantar mis principios de igualdad, mi principio al debido proceso, mi principio de objetividad en la evaluación? Cuando yo vengo siendo objeto de conductas de presunto acoso laboral durante la vigencia que va a ser objeto de la evaluación. Entonces, en situaciones que afecten la convivencia laboral, que afecte el trabajo en condiciones de dignidad, en situaciones específicas donde yo esté observando que vengo siendo objeto por parte de mi evaluador
de conductas de presunto acoso laboral a la luz de lo establecido en la Ley 1010 del año 2006, yo tengo que hacer dos cosas. Número uno, poner en conocimiento a través de la queja al ente territorial, que es mi empleador, de estas situaciones de presunto acoso laboral a la que vengo siendo sometido o sometida, para que se active obviamente el procedimiento dispuesto en la Ley 1010, se active el comité de convivencia, pero además para que una vez yo tenga esa radicación de la queja, donde le estoy diciendo al empleador, ojo, estoy siendo víctima de presunto acoso laboral y por lo tanto, como soy víctima de este presunto acoso laboral, no me siento seguro o no me siento segura de que mi evaluación vaya a ser conforme a derecho, le voy a solicitar a través de un documento que se recuse al directivo docente rector, que se recuse a mi evaluador y que se me nombre por parte de ustedes como ente territorial un segundo evaluador. Entonces, este es el papel, este es el objeto o la función que juega este segundo mecanismo de la recusación y es anticiparme a que me evalúen, ¿sí? Y solicitarle al ente territorial que mi evaluación sea realizada por otra persona que determine pues el ente territorial para tales efectos. Hemos logrado a través de la recusación en situaciones bien particulares de afectación de convivencia, de acoso laboral, que se recuse ese nombre del segundo evaluador y que nuestros maestros y nuestras maestras pues sean idóneamente calificados. Entonces es un mecanismo supremamente valioso e importante. Tenemos como tercer mecanismo la tutela. Y la tutela yo la puedo utilizar previo agotamiento de la instancia administrativa de los dos mecanismos anteriores. Entonces, si presento mi recurso de reposición, mi recurso de apelación y no surte ningún efecto, persiste la calificación o si yo presento la recusación, el ente territorial me la niega o me niega la posibilidad de un segundo evaluador, pues yo puedo acudir a la acción de tutela como un mecanismo transitorio de salvaguarda o protección de derechos de rango fundamental que yo considere están siendo vulnerados. ¿Cuáles se vulneran? En el caso de la evaluación de desempeño, pues el debido proceso, la igualdad, y a través de la acción de tutela hemos logrado que, por ejemplo, se acepten recusaciones, se nombren segundos evaluadores que garanticen, pues obviamente la objetividad en el proceso evaluativo, se ha logrado el cambio, la modificación de la calificación. Entonces, la tutela es un mecanismo transitorio para la protección de derechos. Si ya surtió el trámite de tutela, no la declaran improcedente o en su efecto es negativa, pues obviamente el maestro tendrá la opción de acudir vía judicial a una demanda que se conoce como nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cuándo se puede hacer uso efectivo de esta demanda o cuándo consideramos que se hace necesario? Por ejemplo, cuando el maestro durante 2 años consecutivos es calificado de manera no satisfactoria y conlleva al retiro o a la revocatoria de su nombramiento. En esos casos, pues el maestro tendrá la posibilidad de darse la lucha jurídica en un proceso de nulidad para la revocatoria del acto administrativo que revoca el nombramiento para objetar esa evaluación y que sea un juez o un magistrado el que determine de conformidad al acervo probatorio que se aporte dentro del proceso, si es viable la revocatoria y con la revocatoria, pues obviamente la orden de reintegro a las funciones propias del cargo, con todo lo que esto conlleva en el pago de salarios y en el pago de prestaciones. Entonces, pues también es importante dejarlo allí claro. Este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho también lo aconsejamos mucho para los maestros que durante la vigencia 2024, todavía tenemos algunos maestros a nivel nacional que se encuentran para la vigencia 2025 en periodo de prueba, que no superan de manera satisfactoria este periodo, pues puede que puedan hacer uso efectivo de estos mecanismos, recursos, o en su efecto, la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, que tiene por objetivo, repito, la revocatoria del acto administrativo que lo retiran del servicio para que a manera o a título de restablecimiento se ordene su reintegro con todo lo que esto conlleva en el pago de salarios y en el pago de prestaciones. Bueno, básicamente esto es así a grosso modo, creo que ya estamos sobre el límite del tiempo de la conferencia. Quedan Con 5 esto minutos, doctora. termino.
¿Quedan 5 minuticos? Perfecto. En 5 minuticos también que me gustaría de pronto aclararles en la evaluación. ¿Qué se evalúa? Pues ya nosotros tenemos claro que se van a evaluar dos competencias, que son las competencias funcionales y las competencias comportamentales, pero también un poco pues de las evidencias. Dentro de las evidencias vamos a encontrar que ustedes pueden aportar evidencias documentales como encuestas a padres de familia o el directivo docente también las puede requerir, encuestas a estudiantes, también ustedes pueden aportar diarios de campo, pautas de observación, actividades que ustedes hayan desarrollado que pues tengan correlación con cada uno de los ítems de las competencias a las que ya hicimos referencia y que ustedes puedan determinar. ¿Puedo presentar? Me preguntan mucho después de la evaluación, evidencias adicionales. No, no las puedo presentar. ¿Puedo yo objetar a través de mi recurso de reposición aludiendo un presunto acoso laboral? Sí podría hacerlo. Sin embargo, como tenemos el mecanismo de la recusación, pues lo ideal es que si usted viene siendo objeto de persecución, de conductas de acoso laboral, usted lo refiera antes del proceso de evaluación, no con posterioridad, pues le quita un poquito allí de peso cuando usted hace referencia a conductas de presunto acoso laboral al momento de objetar la calificación. Entonces, para ello se utiliza el recurso de reposición. Profe Oscar, con esto finalizamos pues el tema de la conferencia y quedo presta a las preguntitas que nos hagan. Doctora, muchas gracias por sus apreciaciones, muy claras, muy completas. Yo creo que todos estamos satisfechos con la exposición que nos acaba de hacer. Un agradecimiento de parte de todos y pues ojalá la podamos tener en algún otro momento para que nos dé o nos aclare las dudas que tengamos al respecto. Yo sé que todos los compañeros como yo que hacemos parte del decreto 278, nos pareció muy enriquecedora la participación que usted nos hace y pues nos dejó claras muchas situaciones que de pronto las teníamos así en el limbo, que no sabíamos qué podíamos hacer. Muy preciso respecto a lo legal, a qué derechos y deberes tenemos nosotros como evaluados y en el caso si nos toca de evaluadores. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas. Ya por acá, hace un momento, pues voy a empezar con esta observación que nos hace un compañero, el profe Linderman, que nos dice que varios rectores utilizan esta evaluación de forma antipedagógica como herramienta para castigar y juzgar al profesor y en varias ocasiones se calla por desconocimiento del docente, miedo o porque no hay apoyo de otros docentes para replicar al rector. Este es un comentario que hace el compañero válido, sí, nosotros sabemos, hemos escuchado y hemos sido objeto de este tipo de situaciones, pero pues a veces más como falta de desconocimiento que de que nosotros no tengamos las herramientas legales para defendernos. Y sí, también estoy de acuerdo con el compañero respecto a la falta de unidad. Este año me pasó una situación al respecto. Y acá viene la primera pregunta de un compañero que nos dice, algunos rectores dicen que la guía 31 es eso, una guía, y quieren desconocerla. ¿Es legal esto? Otra No es legal, compañera, no es legal, no es legal. Ahorita no es legal. le explicamos mejor al ¿Mm? compañero. Acá hay otra compañera que nos dice que cuál es el tiempo mínimo para presentar una reacusación como derecho. Y nuevamente esta fue la profesora Marta Andrea. El profe Linderman nos dice que si se puede editar el anexo 5 antes de la evaluación, con fin de, pues, de pronto agregar o modificar algunas evidencias que no se tenían previstas al inicio del año. Eso es por ahora las preguntas que hay. De pronto la doctora nos puede ir colaborando respondiéndole, animar a los Profe compañeros Oscar, para que... hay dos Sí. manitos levantadas, mi profe Oscar. La Hay dos profe manitos levantadas, no las había visto, qué pena. Venga, miramos acá en los participantes quiénes.
Le damos la palabra entonces a la profe Adriana Rodríguez Franco, que nos quiere hacer una pregunta acá en vivo. Le agradecemos entonces, abra el micrófono y nos cuente su apreciación. Sí, señor, ¿cómo está? Muy buenos días para todos, especialmente pues a nuestra invitada el día de hoy. Agradecerle por su exposición tan clara, tan completa y que realmente nos aclara muchas dudas que tenemos quienes sobre todo estamos enfrentando situaciones de presunto acoso laboral al interior de las instituciones. Entonces, yo tengo dos preguntas muy específicas. Una, yo en el marco de una queja laboral en contra de los dos directivos docentes, el rector y el coordinador, ya solicité que se tenga en cuenta esta situación para la asignación de otro evaluador. La pregunta es, ¿este otro evaluador en qué momento o cuando o es designado mediante una notificación o cómo sería ese proceso de asignación del segundo evaluador? Además, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos en nuestra institución educativa esa indicación que se debió habernos dado de los tiempos en que se iba a realizar la evaluación. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la evaluación la tienen que hacer ellos, que es a final de año, pero no el momento en el cual pues se van a entrar a mirar las evidencias, nada de eso, eso no lo tenemos claro. Tenemos un drive en el que se va cargando información, pero no tenemos claro cuándo ese DAI va a ser revisado por el directivo docente. Entonces quisiera conocer un poquito más sobre el proceso de asignación del segundo evaluador. De otro lado, la pregunta va más en el sentido de si nosotros podemos, en el marco de estas quejas también, de alguna manera, señora, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escucho, profe, la profe. estamos escuchando. Ah, bien, muy bien, muchas gracias. Entonces, por supuesto que en el marco de estas quejas y también este tipo de situaciones tiene incidencia en los traslados, como muy bien lo exponía la doctora, perdón. Entonces, esa incidencia de la evaluación en los traslados, en la medida en que muchas veces se trata de un proceso subjetivo, la evaluación que está marcado más por situaciones de índole personal, en el caso de, digamos, de que se justifique un traslado con una evaluación, eso es posible si la evaluación, digamos, es negativa o si tiene observaciones o algo así por el estilo. Pues de pronto la doctora habló del caso de la Secretaría de Cundinamarca, pero nosotros en el caso de la del Tolima, de pronto la doctora pues no tenga esa información, pero de pronto otro compañero sí la tiene, sobre si en este momento la evaluación está siendo considerada como un criterio para establecer, digamos, la devolución de un docente, como decimos comúnmente. Muchísimas gracias por la presentación nuevamente. Hasta luego. Ok, gracias. No sé si la doctora nos quiera responder de una vez para que... Sí, sí, porque si no, Ok, después se me olvida. ok. Listo, entonces. Vamos a ir respondiendo a lo que logré aquí tomar como apuntes. Me preguntaban tiempo mínimo para la recusación y cómo se desarrolla ese proceso para el nombramiento del segundo evaluador. Son dos preguntas diferentes, pero pues en esta respuesta de una vez las puedo abordar. Yo considero importante hacer uso efectivo de la figura de la recusación, por lo menos en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque la entidad, el ente territorial, tiene un término mínimo o legalmente establecido de conformidad a la ley 1755-2015, que es la que reglamenta el derecho de petición, para darle una respuesta de fondo al maestro, a la maestra que solicita la recusación y el segundo evaluador de 15 días hábiles. ¿Por qué yo digo en octubre? Porque bueno, si presento mi solicitud de recusación a principios del mes de octubre, ya estoy hablando que 15 días hábiles para que me generen una respuesta de fondo, pues básicamente va a conllevar a que se pase todo el mes de octubre. Ahora, si esa respuesta llegase a ser negativa, profe, pues vamos a tener que acudir a la tutela como un mecanismo de protección y la tutela en primera instancia se me puede llegar a demorar 10 días a 15 días hábiles, estamos hablando de otro mes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con el recurso de reposición? Que para que tenga un resultado efectivo
pues yo lo pueda presentar con antelación, dado caso que me toque agotar diferentes instancias. El derecho de petición solicitando la recusación, los tiempos con los que debo contar para que me generen una respuesta de fondo. Si esa respuesta de fondo llegase a ser negativa, que yo pueda tener espacio suficiente para interponer mi acción de tutela y que se consolide como ese derecho. Si la recusación me la acepta, que era la inquietud de la profe Adriana, si mi memoria no me falla, es cómo se da ese proceso de asignación o de designación del segundo evaluador. Se han presentado casos donde se presenta la recusación, se acepta la recusación, pero ese proceso de segundo evaluador a veces se toma el ente territorial hasta la siguiente vigencia, mes de enero, para nombrar ese segundo evaluador. Por supuesto que a ti como evaluada te van a notificar quién va a ser tu evaluador, quién va a ser tu segundo evaluador. Y ese segundo evaluador va a tener contacto contigo para efectos de establecer, determinar carpeta de evidencias y los términos donde él, pues obviamente contará para ese proceso de evaluación. A ti te notificarán una vez se adelante ese nuevo proceso evaluativo con este segundo evaluador, pues de tu nueva calificación. Entonces, todo se va a dar a través de oficios o a través de actos administrativos que te van a ir notificando el paso a paso de la designación de ese segundo evaluador. Cuando yo recuso, cuando yo solicito el segundo evaluador en un primer oficio que me determine el ente territorial, me van a definir, número 1, si me aceptan la recusación y número 2, en qué término se estará notificando la designación de ese segundo evaluador. Si pasado ese tiempo no se ha generado la designación o la notificación al maestro o a la maestra que lo solicitó, yo puedo a través de una tutela por derecho de petición solicitarle al ente territorial y que mediante obviamente respuesta u orden impartida por un juez se le determine que de manera inmediata o en el término que determine el juez, quien conoce de la acción de tutela, se le notifique al maestro cuál va a ser su segundo evaluador. Por eso la tutela aquí es muy importante, no solamente para la protección, por ejemplo, del debido proceso, para la protección del principio de igualdad, sino también para la protección del derecho de petición. Otra pregunta que me hacían, y es si mi calificación tiene impacto en un traslado o es establecida como un criterio de valoración o un criterio para declararme excedente al momento en que me declaren excedente o al momento en que me trasladen y me digan que es en virtud de mi evaluación puedo hacer algo. Yo considero que es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque para eso es supremamente importante agotar la instancia o las instancias que estamos aquí advirtiendo en contra de mi evaluación. Hay maestros que aún sin sentirse satisfechos con la calificación, con su valoración, pues la aceptan. Aceptarla, es decir, no interponer los recursos, pues conlleva a que yo ya con posterioridad no pueda alegar que me siento inconforme con mi proceso valorativo, que me siento inconforme con la calificación o la valoración emitida por mi directivo docente. Pero lo primero que me va a decir el ente territorial es, esa evaluación ya se encuentra en firme, esa evaluación ya se encuentra ejecutoriada y usted no hizo uso efectivo o no hizo uso legítimo del derecho que le asistía a objetarla, ¿sí? A través de la reposición o a través de la apelación. Esa fue otra pregunta que me hicieron. Frente a la modificación del anexo número 5, vuelvo a algo que yo les dije en el conversatorio, y es que yo como maestro, como maestra, tengo toda la posibilidad de concertar con mi evaluador a principio del año cuáles van a ser las reglas del juego. Esto para garantizar la efectividad y la observancia de los principios rectores de la evaluación. Entonces, así como el directivo docente no me puede cambiar las reglas del juego ya finalizando el año, pues yo como maestro o yo como maestra, pues tampoco puedo ya a un mes de mi evaluación cambiar también las reglas del juego. Entonces, esa modificación de ese anexo 5 se podría hacer siempre y cuando medie la autorización o medie la concertación entre el evaluador y el evaluado.
Entonces yo no puedo cambiar reglas de juego sobre el tiempo de la evaluación y aplica para directivos docentes, pero también aplica para nuestros docentes. Y frente a la primera pregunta que nos hicieron, profe Oscar, y es si la guía 31 es de obligatorio acatamiento, y la respuesta es sí. La guía 31 pues sí es un documento que marca un derrotero, es de obligatorio cumplimiento, pero además de ello, yo puedo anexar en ese marco de concertación del que hablábamos cositas nuevas que sean importantes, por ejemplo, para ese proceso evaluativo, que me sirvan a mí como evaluado. Entonces yo puedo proponerle al rector que además de lo establecido en la guía 31, pues miremos otros instrumentos de evaluación, pero el marco, el protocolo establecido en la guía metodológica, pues yo no me lo puedo pasar por alto. Yo no puedo decir voy a aplicar otro protocolo, voy a aplicar otro modelo o me voy a salir de lo establecido en la guía metodológica. Pues no, esto implicaría una extralimitación de funciones y de cierta manera quebranta pues los principios rectores de la evaluación. Entonces, con esto creo que doy alcance a las 4 preguntitas que me habían hecho. Bueno, muchas gracias, doctora. Acá dándole continuidad, le vamos a dar la palabra al profe Néstor López Marín, que también había levantado la mano para participar. Profe, lo escuchamos. Buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, claro. ¿Qué tal? Felicito y me agrada mucho estar acá para hacer una pregunta a la doctora acerca de lo que estamos hablando. Son 2 preguntas. La primera pregunta es acerca del formato que uno tiene que firmar. Digamos que hipotéticamente yo no estoy de acuerdo. Yo le digo al rector o a la rectora, no estoy de acuerdo. Debo firmar la constancia de notificación que está al final del formato. Y, mejor dicho, debo firmar ese formato y después pasar a los procedimientos que usted nos acaba de mostrar, porque siempre lo pone, o sea, esa es mi duda, siempre, no, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que firmar o no firmo. Y si no firmo, puede que... Tienes que firmar. Entonces, esa pregunta es la primera. Y la segunda es que desafortunadamente existen rectores y rectoras autoritarios y arbitrarios. Esos directivos tienen consecuencias disciplinarias o en su propia evaluación cuando obligan a un docente a interponer esas acciones, o pasa como bueno, como con lo de la salud, que esas empresas de salud dejan que lleguen hasta las tutelas y todo porque saben que a ellas eso no les va a afectar nada. O sea, porque entonces están actuando porque he conocido casos de esos que los rectores actúan de esa manera autoritaria, sabiendo que aún después de que lo ponen a uno, lo estresan, porque eso es muy estresante, y lo ponen a hacer diligencias legales y todo eso en vacaciones. Entonces ellos saben y dicen, yo le pongo la misma nota porque sé que tengo amigos en la secretaría y o sea, ¿qué instancias hacen que sea clara la designación de ese evaluador? Porque generalmente los rectores son amigos de los de la secretaría y van a poner a alguien que va a estar de acuerdo con ello, entonces ahí no hay claridad. Entonces esa era la otra pregunta. ¿Tiene consecuencias, al menos en la evaluación de ellos, cuando lo obligan a uno a hacer eso, cuando no son idóneos en la evaluación? Bueno, espero haya sido claro y gracias por su atención. Gracias, profe. Entonces, vamos a darle la palabra Respuesta. nuevamente a la doctora para que nos regale las apreciaciones al respecto. Mira que es una pregunta, profe Oscar, muy importante, porque a veces, pues obviamente cuando el maestro o la maestra es calificado, pues tiene miedo de firmar. Y esto tiene que ver con una figura en derecho que se llama la ejecutoriedad de los actos administrativos o la firmeza de los actos administrativos. Aquí yo quiero darles un parte de tranquilidad. Firmar no necesariamente implica aceptar la calificación. ¿Listo? Pero debo firmar, sí, debo firmar. Debo firmar, pero ya sé que cuento con un término de 10 días hábiles para objetar esa calificación a través del recurso de reposición y en subsidio de apelación. Entonces, debo firmar, porque si no firmo, recordemos en una partecita del conversatorio que yo les dije que hay 3 modalidades de notificación.
Entonces, la primera modalidad de notificación es que me evalúan y de una vez me notifican de manera personal, ¿sí? La calificación y el documento de la calificación para que yo lo firme. Firmar es simplemente notificarme de esa calificación. Número 2, si yo autorizo un medio electrónico que me califique y posteriormente sea remitido ese documento a través de ese canal autorizado para notificación electrónica, que puede ser mi correo electrónico. Entonces ahí se entiende notificado el acto administrativo y desde la fecha de recepción de ese correo electrónico, pues comienza al día siguiente a contar los 10 días hábiles para hacer uso efectivo de mi recurso. Y tercero, que es cuando se da lo que el profe nos plantea. Y es que tuve miedo, no supe qué hacer, desconocía que tenía que firmar y no firmé. ¿Sí? Entonces me opuse a la evaluación y como no estaba de acuerdo con la evaluación, pues decidí no firmarla. Si el maestro o la maestra, por desconocimiento, por temor, no firma la evaluación, el directivo docente rector tiene la posibilidad normativa que determina la ley 1437 de 2011 de notificar a ese maestro o de notificar a esa maestra por edicto. ¿Sí? Una vez se genera el edicto, se surte, digamos, debidamente el trámite de notificación, comienzan a contar los 10 días. Por lo tanto, mi sugerencia desde la parte jurídica es firme. ¿Por qué, profe? Porque si usted no firma, lo notifican por edicto, pero usted no se percató, pues podría perder la oportunidad de interponer los recursos de ley a los que ya hicimos referencia. Entonces, hay que firmar. Firmar no necesariamente es aceptar. Cuando queda en firme un acto administrativo en lo contencioso, en la jurisdicción contenciosa administrativa, en el caso de la evaluación se considera un acto administrativo. Por lo tanto, adquiere firmeza. Es de obligatorio cumplimiento, número 1. Cuando yo firmo, me notifico y desisto de interponer recursos. ¿Sí? A veces también hay rectores que dicen, me firma y desista de recursos. Entonces ahí sí yo les hago la observación y la aclaración. Usted firma, pero no va a renunciar a términos, no va a renunciar a términos, no va a desistir de la posibilidad que tiene de interponer los recursos, a menos de que usted se sienta conforme con su calificación, conforme con su evaluación. Entonces yo firmo, no desisto o no renuncio a términos y cuento con los 10 días para interponer mi recurso. Entonces queda en firme cuando yo me notifico y renuncio a términos. Eso quiere decir que yo estoy desde ya diciéndole a mi evaluador, acepto la calificación tal cual como está. También adquiere firmeza un acto administrativo cuando firmo y pasados los 10 días con los que yo cuento para interponer recursos, no lo hago. Eso quiere decir que yo acepté tal cual como está la valoración que me dieron. Ahí adquiere firmeza también el acto administrativo. También adquiere firmeza cuando me resuelven los recursos que yo interpuse, el de reposición y el de apelación. Entonces, cuando ya se me resuelve el último recurso, ahí queda en firme y ejecutoriada mi evaluación. Bueno, esa era la preguntita. Bueno, y hacía otra pregunta importante nuestro maestro, y es ¿qué implicaciones tiene una indebida calificación? Pues yo aquí les hablaba de acoso laboral y eso es otro tema muy largo, ¿sí? Que nos da, mejor dicho, para una sesión completa de capacitación con nuestros maestros. La calificación no satisfactoria podría convertirse, escúchenme bien, en una de las sendas conductas reiteradas, repetitivas, que consoliden un acoso laboral. Y por lo tanto, al consolidarse un presunto acoso laboral, ¿sí? Porque hay unas conductas repetitivas, recurrentes, persistentes, encaminadas a infundir miedo, terror, una de ellas, una calificación no satisfactoria, pues yo puedo, a través de la queja, que se active el proceso, ¿sí? Pero además de ello, una vez activado el proceso, la ley 1952 de 2019, que es el Código Único Disciplinario, prevé el acoso laboral como una falta gravísima dolosa, que puede ser objeto de investigación bien por las oficinas de control interno disciplinario o bien por los entes de control como personerías y procuradurías, pues atentan contra la dignidad del trabajador o contra la dignidad del ser humano. Por lo tanto, ese servidor público que ejerza
situaciones o conductas de presunto acoso laboral a la luz de lo establecido en la Ley 1952 de 2019, Código Único Disciplinario, podría ser objeto de investigaciones disciplinarias y podría ser objeto de las sanciones pertinentes. ¿Cuáles sanciones? Hacer una falta gravísima o dolosa, podríamos estar hablando de una inhabilidad, es decir, de una muerte laboral como servidor público con el Estado, pero además de ello también en conductas. Lo que pasa es que este tipo de quejas y este tipo de procedimientos pues son largos, son extensos. Un proceso disciplinario, conforme lo prevé la Ley 1952, pues es un proceso que tiene 3 etapas y que puede llegar a demorarse entre 3 a 5 años. Entonces, esa es como la respuesta que yo te puedo dar. Que si tiene impacto en la calificación del directivo docente rector, pues obviamente recordemos que hay una gestión comunitaria, sí, que evalúa también para los directivos docentes el tema de las relaciones interpersonales. Por lo tanto, pues si el directivo docente rector a lo largo del año ha sido objeto de quejas por parte de padres de familia o por parte de docentes, si tiene este tipo de recusaciones, pues esto tiene que tener impajaritablemente una incidencia en la calificación, por ejemplo, de SIT de relaciones interpersonales. Es decir, no me pueden calificar 10 sobre 10 cuando yo he venido siendo objeto de prácticas irregulares, cuando yo he venido siendo objeto de quejas por parte de estudiantes o quejas por parte de mi cuerpo docente o de quejas por presunto acoso laboral. Entonces, ¿tiene incidencia? Sí. Ahora, en tema disciplinario, pues hace parte del acoso laboral en los términos a los que ya hice referencia. Muchas gracias, doctora, por las aclaraciones. Tenemos acá también a la profe Carmen Villarraga que nos quiere preguntar algo, profe. Le damos la palabra. Sí, mi pregunta va en una situación, frente a una situación que se presenta muy corrientemente en los establecimientos educativos, y es cuando el rector le dice directamente a los profesores que si no hacen tal cosa fuera de sus labores cotidianas, por ejemplo, tienen su permanencia de 6 horas, y hay rectores que los hacen ir 1 o 2 días a la semana en la tarde, o si no hacen determinado proyecto o si no hacen determinada cosa que está fuera de sus funciones, si no asisten a algún evento o algo que está fuera de sus funciones en horario que no corresponde, entonces les dicen, recuerde que usted es de evaluación. Entonces, Tatiana. a esta va la pregunta, ¿esto se puede considerar como un acoso laboral o en qué situación incurriría el directivo? ¿Y cómo podemos nosotros como docentes defendernos de esta situación? Esta es mi pregunta, doctora, gracias. Importante, profe Carmen. Para mí incurren 2 conductas, profe Carmen. ¿Sí? Puede estar incurriendo en una conducta de presunto acoso laboral con las consecuencias a las que ya hemos hecho referencia, pero también puede estar incurriendo en una conducta que la Ley 1952 de 2019, Código Disciplinario, recuerden, Código Disciplinario, establece como una presunta extralimitación de funciones. Este tipo de conductas, profe Carmen, impanjaritablemente rompen el principio de objetividad y transparencia del proceso evaluativo. Y obviamente esto conlleva un actuar extralimitado. El actuar extralimitado, pues yo puedo a través de la queja ponerlo en conocimiento ante el ente territorial para que sea objeto de investigación por parte de las oficinas de control interno disciplinario, profe Carmen. ¿Sí? Entonces, no todo actuar extralimitado se considera como un presunto acoso laboral, pero sí algunas situaciones específicas de actuar extralimitado podrían conllevar a generar una conducta adicional que me enmarque un proceso de presunto acoso laboral. Diferencia entre la extralimitación de funciones y el acoso laboral, que el acoso laboral tiene un procedimiento claramente definido en la Ley 1010 y es muy largo, profe Carmen. Es decir, se tiene que colocar la queja ante el ente territorial. El ente territorial, la gran mayoría de veces, no lo remite a las oficinas de control interno, sino que activan es el comité de convivencia laboral. El comité de convivencia laboral debe sesionar,
tiene facultades netamente conciliatorias, si no hay un acuerdo de conciliación es remitido o a control interno o en su defecto a procuraduría o personería para que se adelante la investigación y a partir de allí viene el proceso determinado en el Código Único Disciplinario, que es el que tiene 3 etapas. Es un proceso muy largo, es un proceso muy extenso. Mientras que la extralimitación de funciones, si yo estoy frente a una conducta evidente de extralimitación de funciones, pues a diferencia del acoso laboral, no implica la activación de ese proceso largo que prevé el 1010, sino que automáticamente puede ser objeto de una investigación por las oficinas de control interno disciplinario. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra ahora al profesor Andrés Delgado, que también quiere hacerle una pregunta. Profesor, bienvenido. Sí, muy buenos días. Pues a ver, hago la aclaración. Yo soy rector. Sigo confiando en que tenemos un sindicato de maestros que se llama SUTET Simatol, Sindicato Único de Trabajadores del Tolima, y por consiguiente el tema no es ni ser directivo ni ser docente, porque igual pues en su momento fui docente, luego concursé y obviamente ahora soy directivo. Hay unos acuerdos iniciales a comenzar el año escolar. Obviamente, lo que pasa es que en algunas ocasiones nosotros dentro de ese acuerdo para evaluación tenemos la tendencia a dejar todo demasiado ambiguo, demasiado amplio. Entonces, aconsejarle a los compañeros que han tenido algunas dificultades con sus rectores, pues que necesariamente cuando la puerta se abre, pues se da pie para muchas situaciones que son demasiado complejas de solucionar. Cuando está bien clara la evaluación y cuando el acuerdo está bien claro, por ejemplo, que yo me comprometo, algunos casos escribe el docente que se compromete a actualizar los planes y programas. Si yo digo los planes y programas, pues estoy diciendo que yo voy a hacer incluso hasta de los grados que ni siquiera tengo asignación académica. Entonces, lo usual es que uno debe escribir, actualizar planes y programas de los grados a cargo. Entonces ya se limita exclusivamente a la función de uno, no a la función de otros. Porque muchas veces en esa evaluación también, pues al quedar demasiado amplio, hay también compañeros pues del 2277 que como no son evaluados, entonces se hacen los locos con sus responsabilidades. Y en la mayoría de los casos en los colegios se viene presentando, en la institución educativa se viene presentando que el trabajo, digamos, del 1278 se exige más que lo que se le exige al otro compañero que también está recibiendo igualmente sueldo y trabajando normal, que es el del 2277. Recomendarle eso en todos los compañeros. Los acuerdos iniciales deben ser suficientemente claros, precisos. El objeto de evaluar debe ser bien claro también, eso la misma norma lo dice. Obviamente sometido a los procesos de evaluación y los ejemplos incluso que da la guía 31, y por consiguiente pues tiene que ver con nuestra labor como tal. Esa claridad incluso sirve hasta para nosotros ir capacitándonos para pruebas de ascenso, porque cuando conocemos bien cómo es el proceso de evaluación, una vez presentamos pruebas de ascenso, pues necesariamente tenemos bien clara la normatividad y por consiguiente nos va bien en los ascensos y también, ¿por qué no envolvernos a presentar para otros cargos? Gracias, De acuerdo, rector, de por acuerdo. sus apreciaciones. No sé si habrá algo que replicarle al profesor Andrés. Yo tengo una aclaración aquí conversando con el profe Oscar. Sí, importante acá tener en cuenta que de conformidad a la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que hace unas modificaciones a unos artículos específicos del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, pues es importante tener en cuenta que para efectos de la evaluación de competencias a las que hacíamos referencia en las modalidades de evaluación, pues un criterio o un requisito es la presentación de las 2 últimas evaluaciones de desempeño. ¿Listo? Entonces, es otro alcance que tiene allí la evaluación de desempeño, importante dejarla aquí clara. Bueno, muchas gracias. Por acá en el chat también nos han seguido escribiendo. No recuerdo si
habían contestado esta pregunta de la profesora Marta Andrea que decía que cuál es el tiempo mínimo para presentar una recusación. Creo que sí. Sí, Em, más o sí, menos bueno, para presentar la recusación debe hacerse sobre el mes de septiembre, máximo sobre el mes de octubre, más por cuestiones de tiempos en los que incurren los entes territoriales para efectos de definirlo. También quiero hacer otra aclaración, aprovechando, profe Oscar, que hablamos nuevamente de la recusación. La recusación es diferente a que el directivo docente rector tenga también la facultad de declararse inhabilitado para efectos de evaluar al maestro o a la maestra. Entonces, así como el docente puede hacer uso efectivo de la recusación para que se le nombre un segundo evaluador, pues también los directivos docentes podrán solicitarle al ente territorial en atención a situaciones de orden de convivencia que podrían conllevar pues al quebrantamiento de un principio de objetividad, podría solicitar declararse impedido para realizar ese proceso evaluativo y que de la misma manera con la recusación pues se le nombre un segundo evaluador a ese docente o a esa docente. Entonces, la figura impedimento aplica para los evaluadores, la figura recusación aplica para los evaluados. Entonces, ahí también les dejo esa otra aclaración o esa otra información. muchas gracias, doctora. Continuando acá con las preguntas del chat, tenemos al profe David Leonardo Ramos que nos pregunta que si está facultado el rector para limitar la nota de la evaluación de desempeño o la valoración del área a un máximo de 90 puntos, condicionando un puntaje superior a la realización de proyectos adicionales fuera de la jornada laboral o otro tipo de proyectos. No, eso no lo puede hacer el directivo docente rector, ¿sí? La calificación no la puede limitar. Esto quebranta los principios rectores del proceso evaluativo, esto quebranta los derechos, pues obviamente, de los evaluados. De ahí que vamos a encontrar calificaciones que aunque son satisfactorias y por eso insistía en la conferencia, pues no son calificaciones objetivas, no son calificaciones que vayan de conformidad a la carpeta de evidencias o a los criterios o a lo establecido por la guía metodológica, sino que se puede presentar como meras apreciaciones quizás subjetivas por parte del evaluador. Entonces, pues no lo puede limitar. Limitar es generar una valoración subjetiva que quebranta los principios rectores de la evaluación de desempeño. Voy, muchas gracias, doctora. Voy a dar un comentario del profesor John, pero primero la pregunta, me aparece acá, pues no aparece el nombre, pero bueno, dice que ¿cuáles los criterios de evaluación para los tutores PTA que no tienen trabajo de aula? Ujú. Pues son los mismos, básicamente partimos de la aplicación, pues de los criterios o de la guía metodológica número 31 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Sí, pues se centran en lo que tiene que ver con las competencias pedagógicas personales, incluyendo pues el dominio de la materia, la didáctica, la planificación, la gestión de aula y la retroalimentación pues de los estudiantes, pero pues básicamente las competencias que se le van a calificar al maestro tutor PTA pues son las mismas, las competencias comportamentales y las competencias funcionales, profe Oscar. Muchas gracias. De pronto, pues ya nos quedan 7 minutos, pero igual. Voy a leer acá un comentario del profesor John que dice que en muchos casos, dentro del marco del decreto 1278, la evaluación se ha convertido en una herramienta de presión más que en un verdadero instrumento de crecimiento profesional. Algunos rectores, en lugar de trabajar de la mano con los maestros para fortalecer la calidad educativa, utilizan el proceso evaluativo como un medio de control o demostración de autoridad, generando tensiones y desconfianza en las instituciones. Esta situación refleja una falta de trabajo colaborativo y de comprensión del papel esencial del docente como eje del proceso educativo. Por eso, pues, como sindicalistas debemos promover la unidad y la solidaridad entre los compañeros, pues la desunión facilita la imposición de medios contraproducentes que afectan la motivación, la estabilidad emocional y el compromiso de los educadores con su vocación y con la escuela pública.
Igualmente, el profesor Lindemann nos dice que fuerza para estos colegas que han sido víctimas de acoso laboral. Debemos en un futuro no lejano crear algún espacio departamental para que contemos y divulguemos esas situaciones de los que hemos sido víctimas. No sé si la doctora nos tenga algún tipo de comentario al respecto a esto que nos están comentando los profes que le acabo de leer. Estoy completamente pues de acuerdo. Obviamente como asesora sindical, esta es una de las situaciones que a nivel nacional pues más se nos han presentado. Se ha perdido o no, o todavía no se tiene como ese pleno concepto pedagógico de la evaluación, todavía es utilizado como un mecanismo, insisto, no todos, pero pues sí, en un porcentaje todavía significativo utilizada esta herramienta pedagógica como un mecanismo de constricción o de constreñimiento, que no debe ser así. Entonces, pues el llamado siempre va a ser a que, número uno, tengamos pleno conocimiento de las herramientas, de las normas, de los mecanismos con los que contamos, para que desde el principio del año podamos generar estos espacios de concertación que la misma norma nos regala, determinar, dejar muy claras, como lo advertía el directivo docente rector que participó con anterioridad, las reglas del juego. Si yo tengo claras las reglas del juego, pues obviamente a final de año va a ser muchísimo más fácil poder determinar si mi calificación estuvo ajustada a esos criterios iniciales que determinamos entre el evaluador y el evaluado, pero además de ello, si van en concordancia con mi carpeta de evidencias conforme a las reglas determinadas o definidas y si hace uso específico de los procedimientos y los protocolos establecidos en nuestra guía metodológica. Esto es lo que nos permite, de cierta manera, evidenciar o encontrar aquellos puntos en donde no estoy de acuerdo con mi calificación para que al momento de hacer uso legítimo de los recursos, pues yo pueda de manera directa, de manera clara, poder hacer uso efectivo de la objeción a través del recurso. Muchas gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra acá que levantaron la mano al profe Andrés Delgado Chavarría. Lo escuchamos, profe. Aportarle a los compañeros también a otra cosa fundamental. Uno no se compromete con las cosas con las cuales uno no está directamente relacionado. Entonces, en los compromisos iniciales de año, pues obviamente, si tengo ciertas habilidades, pues me comprometo más en eso que en otras cosas. Si mi área de asignación académica es determinada, pues me comprometo con el área, porque obviamente va a ser parte de mi trabajo y no va a tener cuestiones adicionales y bastante complejas para luego manejarlas. Entonces, es fundamental comenzar el año escolar precisamente ese tipo de acuerdos y obviamente revisando la evaluación del año inmediatamente anterior, pues uno más que todo se debe comprometer con los puntos en los cuales pues su evaluación del año inmediatamente anterior, digamos, fue menos destacada que las otras partes de la evaluación. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada año es una evaluación diferente. No significa que el puntaje tenga X, Y o Z que porque el año inmediatamente anterior. Sería como nosotros coger un estudiante, por ejemplo, de grado sexto y luego evaluarlo en séptimo, finalizando el año con cómo le fue el año inmediatamente anterior, y así mismo subirle o bajarle. No, eso no es de subir o bajar. Ese es de compromisos y los compromisos, pues obviamente desde que estén bien claros, ni el rector tiene ventaja, ni el docente tampoco, entonces ahí se hace una evaluación más adecuada. Muchas gracias, profe. Le damos la palabra al profe Oscar Yesid, que también nos quiere preguntar algo. Buenos días. Con respecto a la explicación de la doctora Ponte, pues agradecerle por su intervención. Doctora, una pregunta. De acuerdo a la evaluación docente donde es concertada del año anterior, dice que uno resalta los atributos positivos de uno. Eso es aceptado. Está el decreto 3842 del 18 de marzo del 2022, donde dice nuevo manual de funciones, directivos docentes y docentes, donde nosotros los docentes participamos, identificamos, establecemos, seleccionamos, planificamos, pero en el último, que es el 29,
También hacemos la gestión administrativa, la gestión comunitaria, son competencias comportamentales, pero en el último, a donde voy yo iba la pregunta, donde dice, las demás que se le asignen al rector acorde con el cargo y las funciones del docente de aula. ¿Por qué voy a ese punto? Porque cuando uno concerta empezando año, cuando se siente uno a que lo califiquen, que me parece algo muy punitivo, porque desafortunadamente tenemos que llegar a ese punto, nos dice, profe, no se le olvide que usted no participó en la actividad del Día de la Familia. Profe, no se le olvide que usted no participó en los Juegos Supérate. Entonces, ahí va la concertación, ¿dónde queda? Y me gustaría que, pues, un punto, ¿qué se puede hacer ahí con ese tema que uno siempre por lo general dice, rector o coordinador, páseme eso por escrito porque eso no fue concertado? Ahí comienza el tire y afloje para una evaluación para que ellos no le pongan a uno una evaluación favorable a uno. Y ahí es cuando comienza uno a chocar con los directivos docentes, porque ellos se pegan de ese punto en el decreto 3842, el nuevo manual de funciones. Entonces, ¿qué hace uno ahí, doctora, con ese tema que se vuelve engorroso cada año? Y así como el compañero dice, no, usted tiene que sentarse a negociar sus puntos Agilizamos, positivos. profe, qué pena, agilizamos ya la pregunta. Listo, gracias. No, la cuestión es que, ¿qué se puede hacer ahí? Gracias. Bueno, señor. Bueno, si bien es cierto manual de funciones, que esa ha sido una crítica que le hemos hecho desde la parte jurídica y desde la parte sindical, desde el mismo momento en que notificaron, sí, pues porque obviamente esa función que determina y cualquier otra que me designe el directivo docente rector, pues es muy ambigua. Pero entonces yo vuelvo a lo clave aquí, yo vuelvo al inicio del año y yo vuelvo a los criterios que yo defino entre el evaluador y el evaluado. ¿Cuál es el fundamento, profe? El fundamento jurídico del cual yo me puedo, digamos, pegar. Normativo, para decir lo que no está concertado no puede ser evaluado. Porque es que cuando yo concerto y me evalúan algo diferente o algo que está por fuera de la concertación, pues me va a romper el debido proceso, me va a quebrantar el principio de objetividad, sin duda alguna va a impactar mi calificación. Pues es allí el que yo les daba del decreto 2585 del año, no, sí, del año 2003, pero también tenemos el del decreto 3782 del año 2007, cuando nos hacen referencia en el artículo 11 a las responsabilidades del evaluador. Y si me voy de manera literal al numeral D, claramente me dice que es una responsabilidad del evaluador concertar con el evaluado un plan de desarrollo personal y profesional, objeto de seguimiento periódico. La concertación entre el evaluador y el evaluado es normativa. Puede hacer uso efectivo de ella y la puede hacer exigible. El tema es cuando yo no la hago exigible. Entonces hay instituciones educativas que cuando hacemos a hoy este tipo de conversatorios dicen, ay, nosotros no concertamos. Y ahora ustedes aceptaron de manera tácita al no haber solicitado la concertación de conformidad a lo establecido en el decreto 3782, los criterios que el directivo docente rector vaya a imponer al momento de la evaluación. Por lo tanto, la concertación al inicio del año considero supremamente importante y fundamental. Les va a garantizar a los maestros y también a los directivos docentes que el proceso de calificación pues esté ajustado a derecho. Muchas gracias, doctora. Vamos a finalizar esta sesión de preguntas porque ya estamos sobre el tiempo con la profesora Adriana Rodríguez. Le agradecemos participación sea rápida y clara para terminar esta sesión. Profe, la escuchamos. Sí, señor, muy cortico. Doctora, nosotros tenemos la posibilidad de solicitar copia de los documentos que tengan relación con nuestra situación laboral en el colegio. Me explico rápidamente, por ejemplo, al documento que envía el rector a la Secretaría de Educación con el análisis de la planta, en el que consigna de pronto los posibles nombres de las personas que serían devueltas a la Secretaría. Es decir, uno puede solicitar copia de esos documentos. Gracias. Me imagino que estamos hablando, profe, para los estudios de planta que generan
los procesos de excedencia en las instituciones educativas, ¿sí? Sí, señora, sí. Perfecto, sí, lo puedes hacer a través de derecho de petición. Doctora, ¿Listo? una inquietud. Entonces, Con lo que dice la Mil compañera, gracias. perdón. ¿Eres tú? damos por finalizada esta sesión de preguntas. Si tienen alguna opinión o aclaración, la dejamos al cierre, que si nos queda tiempito para el cierre. Agradecemos mucho a la doctora Alexandra por todos, por el aporte, por contestarnos, por estar atenta, por todas las aclaraciones. Si desea, se puede quedar hasta el final, si no, pues le agradecemos mucho su participación. Yo voy a continuar con el programa. Continuando con el programa, vamos a hacer entonces la socialización de la unidad didáctica de esta semana. La unidad didáctica, voy a compartirles entonces pantalla para mostrarles en el curso. Entonces, me aclaran que estoy compartiendo ya pantalla. Sí, señor, ya está compartiendo. Ok, entonces, la semana número 6, que anterior ahí aparece semana número 5. Recordemos que la semana pasada hicimos un cambiecito ahí por el tema de los invitados. Entonces quedó esta semana número 6 el tema de evaluación docente, como ya ha sido explicado y expuesto durante la sesión. Recordándoles pues que de acuerdo a la metodología del curso, tenemos aproximadamente 8 horas para completar las tareas. Igualmente, como le dijimos la semana anterior, la plataforma está abierta para los que no han completado las tareas. Lo decidimos así pues para que todos tuviéramos la oportunidad de completar el curso y podernos graduar satisfactoriamente. El objetivo de esta semana es conocer los componentes de la evaluación de desempeño en el marco de la guía 31, las responsabilidades del evaluador y el debido proceso para que se realicen las justas reclamaciones en caso de que se violen los derechos de los docentes. Prever argumentación en el desarrollo del proceso evaluativo con miras a mitigar acciones que pretendan coartar el activismo sindical, la realización de justas reclamaciones, la participación activa en las instancias de la democracia escolar u otras que se configuren como acoso laboral sustentado en la evaluación del desempeño. El contenido, pues entonces todo relacionado con la evaluación de desempeño. Vamos a encontrar la metodología, instrumentos, alcances, tipos de reclamaciones. Vamos a encontrar el decreto 3782 que reglamenta el proceso evaluativo. Vamos a encontrar la guía 31, pues que es nuestra guía para realizar nuestros aportes, nuestras apreciaciones, los acuerdos con los rectores. Vamos a encontrar como tal el decreto ley 1278 de 2002, la directiva ministerial 26, pues que ratificó esa evaluación en el 2010. Y pues acá los documentos con los cuales se nos evalúa, como son el resumen de competencias, glosario, modelos de encuesta, modelos de pauta, tablas de resumen, todos esos documentos, pues que los invitamos a revisarlos muy bien, a estudiarlos, pues porque muchas veces el desconocimiento de estos temas es los que nos hace que no logremos una evaluación satisfactoria o unos acuerdos adecuados, o como decía ahorita finalmente el compañero rector, que extralimitamos lo que vamos a hacer y finalmente no podemos presentar una evaluación adecuada porque resultamos proponiendo cosas que no son, que están fuera de nuestras funciones o que se nos pueden llegar a dificultar, ¿cierto? La contextualización del contenido, como les decía, pues la evaluación de desempeño, según el decreto 3782, estaba revisando, pues porque dentro de las curiosidades, reglamenta la evaluación de desempeño. Esto fue en el 2007, en el gobierno de nuestro expresidente, con una ministra que estaba leyendo acá yo, Cecilia María Vélez, que es economista, ¿no? El problema de que
sin desmeritar las profesiones de las personas, muchas veces ponen a personas que desconocen la realidad de la labor docente a decretar leyes pues, que no son hechas por docentes, ¿no? Fue satisfactorio ver cómo en este gobierno, a través del presidente Petro, la evaluación de mejoramiento del escalafón, la que está ahorita también en proceso, fue hecha por profesionales de la educación, participación de mesas de trabajo, la inclusión de FECODE, de organizaciones sindicales, de universidades, de expertos en el tema, porque yo veo acá pues un decreto puesto por economistas, por historiadores, por psicólogos, y no ve uno por ningún lado profesionales de la educación. Las actividades para esta semana, pues la primera actividad es teniendo en cuenta pues estas documentos, indique las acciones a desarrollar en cada una de las etapas de acuerdo con un perfil seleccionado docente o directivo docente. Acá tenemos una figura que nos muestra las etapas del proceso de evaluación, como es el seguimiento individual, la planeación y preparación, el desarrollo de la evaluación, análisis de uso de resultados, ¿sí? Entonces, respecto a esta figurita y a los documentos, entonces vamos a realizar cuáles son las acciones, como un derrotero de las acciones principales a desarrollar en cada una de las etapas del acuerdo con un perfil seleccionado, sea docente o directivo docente. Y vamos a tener también como segunda actividad un foro, donde dice que en un máximo de 10 renglones y de acuerdo con la revisión también del material, contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos evitar que la evaluación de desempeño se convierta en un instrumento de constreñimiento impositivo, de manera que se determine realmente como un proceso de construcción pedagógica? ¿Y con qué herramientas legales contamos en caso de no estar de acuerdo con la evaluación de desempeño desarrollada por el evaluador? Con las apreciaciones que nos acaba de hacer la doctora, pues yo creo que podemos dar nuestra opinión al respecto, ¿sí? Recuerden pues que entran acá, seleccionan el link y cuando ya tengan su documento, ojalá hecho en un documento de texto, lo pueden subir ojalá en PDF para pues que nosotros hagamos la debida revisión y retroalimentación. Lo mismo en el foro, contestar las preguntas, participar y en lo posible retroalimentar la participación de otros compañeros. Vamos a tener la semana para realizar esas actividades. Los criterios de evaluación, pues nuevamente que los documentos estén completos, que estén bien organizados, que tengan que ver con lo que estemos haciendo, que como les digo, revisar las retroalimentaciones que les realicemos nosotros como tutores, que ojalá los puedan completar en los tiempos pactados, ¿sí? Y que ojalá, como les digo, en los foros podamos retroalimentar, porque eso es un ejercicio de construcción de conocimiento y pues esa es la mejor manera de hacerlo. Bueno, y se va a tener en cuenta pues la valoración, análisis, transmisión y todo lo que nosotros podamos evaluar ahí. Yo creo que con esto ya completaría entonces la parte de la socialización de la unidad didáctica. No sé si tengan alguna apreciación al respecto que me haya quedado por decir. Ustedes me dirán. La compañera Continuamos Carmen. con conclusiones, mi profe Oscar, y cierre. Bueno, entonces como conclusiones, pues como le decía, agradecemos mucho las apreciaciones, todas las aclaraciones que nos hizo la doctora porque nos dejó claro bien cómo es el proceso evaluativo y cuáles son los derechos que tenemos y los procesos o procedimientos con los cuales podemos contar para defendernos en caso de que haya algún tipo de inscripción en esos acuerdos a que lleguen de evaluación. Ya para dar
finalización al tema. Entonces, las reflexiones de la evaluación de desempeño, comprendimos pues que la evaluación es un requisito administrativo, pero que está más dada hacia un proceso pedagógico, dialógico y transformador, porque pues, la idea es que esto aporte a la calidad educativa y no se convierta en un instrumento de persecución. Sí, como dijo la compañera, si se tienen en cuenta esos criterios de evaluación, entonces podemos realizar un proceso adecuado. Eh, eh, que la evaluación tiene que tener un enfoque formativo, que puede fortalecer nuestras prácticas, reconocer también nuestras capacidades y nuestros aportes, contribuir al mejoramiento institucional, no evitar que se convierta en un instrumento de control, castigo, persecución, como lo estaban comentando algunos compañeros, ya que a través también hasta he visto que le meten política porque nos han llamado adoctrinadores, o sea que también no nos amenacen nuestra libertad de cátedra, nuestra estabilidad laboral y el derecho a la dignidad pues, de ser docentes. Es fundamental siempre estos procesos de defensa del debido proceso, formación crítica, la unidad de nosotros como principio fundamental para poder enfrentar estos procesos de manera adecuada. Tener en cuenta pues todo esto, como les digo, documentarnos para poder tener esa capacidad de diserción en el momento en que nos toque, ser solidarios con nuestros compañeros, porque pues nosotros también nos convertimos en ese acompañamiento, en ese soporte que puede tener un compañero en algún momento que sea acosado de cierta manera, que nuestro compromiso es a seguir organizados como sindicatos, Simatol, FECODE, continuar luchando por una evaluación formativa, humanizada y respetuosa con la realidad educativa de nuestros territorios. Agradecemos pues nuevamente a todos por su participación, por las orientaciones y pues invitarlos a seguir activos, a seguir participando, a completar el curso que pues nos estamos dando cuenta que es un proceso muy enriquecedor para todos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Le voy a dar la palabra entonces a Carlos nuevamente para que ya haga el cierre de la sesión y pues al final nos vamos a quedar por si hay algunas apreciaciones finales. Bueno, sí, no, agradecerle a la doctora por esa capacitación tan importante. No sé si ya se nos fue. No sé, Sí, ya salió. ya salió. La doctora Alessandra Ponte, excelente capacitación. Yo creo que los comentarios que hacen aquí algunos compañeros lo motivan a uno para seguir adelante en esta capacitación virtual y que nosotros tenemos unas propuestas para el 2026 muy interesantes. Me gustó la que más me gusta es la de replicar. Para mí las capacitaciones, si no se replican, quedan en nada. Por eso le hemos dicho al equipo de escuela, a los tutores, a los que hemos capacitado con FECODE, con Cimatol, a los que hemos hecho en los zonales y a los que vamos a capacitar también en diferentes, es que esos docentes tienen el compromiso de replicar. Pero este curso es importante que lo tomemos con mucha seriedad porque es una propuesta nueva en Cimatol, porque hemos dado con un equipo de trabajo, el cual, primero, uno es el equipo de escuela, pero segundo es los tutores, al cual, como decimos con Lujavida cada rato, nos sorprenden con las actividades que hacen y la facilidad que tienen para entender que nuestra organización necesita formación político-sindical. Agradecerles inmensamente que estén en esta capacitación, pero que también nos ayuden a replicar. Yo creo que hoy más de 50 personas que se conectaron pueden dar fe de lo que hubo en el curso y pueden replicar esa información en los compañeros.
Y por supuesto que podemos replicar en las subdirectivas. Esa es una de las propuestas que tenemos. Invitar a los compañeros, a todos los compañeros que aún no se han igualado en todas las actividades, en que lo hagan, en que todavía hay tiempo porque necesitamos cumplir con esas actividades. Muchas gracias por hacer grande nuestra organización y por estar acá en esta gran capacitación. Gracias, Luzaida. Gracias a Oscar, los moderadores Oscar y Carmen hoy. Muy buena aceptación. Y gracias a todos los que asistieron. Un abrazo. Carlitos, Néstor Bueno, tiene la mano levantada, por favor. Finalizamos grabación, por favor. Es una sola pregunta acerca de las tareas. Y es que yo desde el principio he sido bien juicioso subiendo las actividades, pero y seguí las instrucciones para que quedaran subidas y hoy están